Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Saludos hermano, saludos hermana. Es un placer estar de nuevo contigo compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas sobre cómo defender nuestra fe en esta serie que le hemos llamado Respuestas Católicas Inmediatas. Gracias por acompañarme. Recuérdalo, estamos viendo la enseñanza acerca de cómo responder cuando nuestros hermanos no católicos, protestantes, de iglesias evangélicas, fundamentalistas o de otras sectas nos dicen que está prohibido llamarle padre al sacerdote. En la enseñanza anterior, el video número 1, dimos respuesta basándonos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y, recuérdalo, resumiéndolo, vimos en la Biblia claramente que desde el principio sí se puede usar la palabra padre. Desde el principio miramos cómo en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, una y otra vez, diferentes hombres y mujeres de Dios usaban esta palabra. Vimos a Isaac. Miramos a Rebeca, la esposa de Isaac. Miramos al profeta Isaías. Miramos al gran líder del pueblo de Dios, Moisés, que junto con todo el pueblo no solo la usaron, la cantaron y incorporaron esta palabra de llamarle padre en el sentido humano a una persona, y nunca pasó por su cabeza que estuviera prohibido usar esta palabra. También miramos no solamente a ellos, miramos al rey sabio Salomón, miramos al rey David, miramos a diferentes personajes de la Biblia en la respuesta número 1. Pues bien, hoy vamos a dar la respuesta número 2. Pero antes de darte la respuesta número 2 acerca de cómo responder a este tema de si está prohibido o no llamarle padre al sacerdote, quiero que escuches atentamente primero la lectura de 1 de Pedro 3:15 para recordarte por qué tenemos que defender la fe. Nos dice el apóstol Pedro lo siguiente, escúchalo atentamente: sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, y estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pide cuenta de su esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que hermano, el apóstol Pedro desde el principio nos da ese consejo de que siempre estemos dispuestos a dar una respuesta. Por eso hay que quitar esa idea equivocada que se filtró de que no hay que decir nada, de que hay que quedarnos callados, de que nosotros tenemos que escondernos en la casa como algunos lo hacen, ni nada por el estilo. U otra expresión que dicen vamos a respetarnos y no hablan nunca de aquellas cosas que le están cuestionando. Tú y yo como católicos tenemos que saber dar razones de nuestra fe porque somos cristianos verdaderos, auténticos en la iglesia de Jesucristo. Y este consejo del apóstol Pedro no podemos brincarlo, eludirlo, ni quitarlo de la Biblia. Así que hermano, bienvenido. Sigamos dando razones de nuestra fe. Vamos entonces adelante en la respuesta número 2. Ya miramos el resumen, como en la respuesta número 1 expliqué detalladamente en la Biblia estos personajes que usaron la palabra padre. Por lo tanto, los hermanitos protestantes están muy equivocados. Vamos a la respuesta número 2. Algún hermanito protestante te puede decir a ti o a alguna otra persona de que está bien, van a decirte, pero eso fue en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Es decir, primero afirmaron que nunca se podía usar la palabra padre, así tajantemente. Leyendo San Mateo 23, si recuerdas, ellos dicen, a nadie le llames padre en la tierra, a nadie, nunca. Pues ya miramos que en la Biblia uno y otro lo hicieron. Pero cuando les expliques con la Biblia lo que hemos visto en la enseñanza anterior, te van a decir tal vez, no, pero es que eso fue del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Pues muy bien hermano, si te llegan a decir eso, vamos a la respuesta número 2, que es cómo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, en esos 27 libros que son palabra de Dios y que nos hablan más de Jesucristo, también se usó la palabra padre. Contrario a lo que han dicho los mormones, los evangélicos, los testigos de Jehová, la luz del mundo, los nazarenos y otras iglesias que andan por ahí. Vamos entonces rápidamente, hermano, te voy a leer algunos pasajes de la Biblia, igual que la enseñanza primera y en esta, recuérdalo, son solo algunos pasajes de la Biblia, hay muchos más, pero algunos pasajes para que veas cómo los hermanos protestantes están entendiendo muy mal ese pasaje. Vamos al Nuevo Testamento entonces, primera cita de la Biblia, escúchala atentamente. Vamos a la Biblia, léelo por favor. Y recuerda que si no eres católico estamos leyendo la Reina Valera,
para que ellos no te digan alguna vez que lo explicamos con la Biblia católica. No, la misma Biblia Reina Valera, que es la que usan casi todos los que no son católicos en el lenguaje español, esa es la que estaremos usando en esta serie de enseñanzas. Vamos a la Biblia, hermano, búscala por favor, abre tu Biblia en este momento. Vamos a leer San Lucas capítulo 18, versículo 20. Repito, San Lucas capítulo 18, versículo 20. Escúchalo muy bien. Y allí nos dice así: honra a tu padre y a tu madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira, hermano, ahora estamos leyendo el Nuevo Testamento, así es que recuérdalo. Si te dicen eso era del Antiguo Testamento, que sí se podía usar y ahora no, pues no es cierto. También eso es falso, porque aquí estamos leyendo el Nuevo Testamento. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. Y aquí quiero explicarte un detalle importante. Cuando hablamos de San Lucas, que está mencionando que Jesucristo mismo lo hizo así, Jesucristo mismo dijo así: honra a tu padre. Cuando está hablando con el joven rico, no, él mismo no podía haberse contradecido. Hay un detalle muy grande. San Lucas no era de los 12 apóstoles, número uno. El Nuevo Testamento prácticamente todo se escribe 30, 40 años después de que Jesús resucita y viene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que son reflexiones de mucho tiempo después de que se inició la iglesia y que era a la luz del Espíritu Santo. Ya había pasado Pentecostés. Jesucristo había dicho en San Juan 16:13: el Espíritu Santo les guiará a la verdad completa. Por lo tanto, los apóstoles y quienes vendrían después de ellos tenían que tener esa plenitud de la verdad. Es decir, cuando está San Lucas poniendo este pasaje de la Biblia, cuando lo está mencionando que Jesucristo lo dijo así, ya habían pasado muchos años. Si ellos hubieran entendido al estilo de los protestantes, no lo hubieran escrito. Pasaron muchos años después. ¿Por qué lo puso si ya habían recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué lo escribió si ya las comunidades habían crecido y habían reflexionado sobre su fe? ¿Por qué menciona que se le puede llamar padre en el sentido humano en el Nuevo Testamento San Lucas? Porque no había ningún problema, hermano. Porque en realidad los que se han equivocado son los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales y todos aquellos que te han dicho de que está prohibido llamarle padre a cualquier persona. No es así. En el sentido humano, entonces, número uno, en el Nuevo Testamento, en esta respuesta número 2, estamos viendo que San Lucas lo pone, lo escribe, y es a la luz de la reflexión de post-pascual, y no solo post-pascual, sino a la luz del Espíritu Santo y los años de reflexión en la fe. No pensó nunca que estuviera prohibido llamarle padre a una persona. Por eso lo escribió. Vamos avanzando. Ahora vamos a la Biblia. Búscala de nuevo. Ahora vamos a leer Hechos 28:8. Leamos ahora. Hechos 28:8. Nos dice así: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es también de San Lucas. El libro de los Hechos de los Apóstoles y San Lucas prácticamente en su origen eran una especie de libro, uno solo. Fueron contemporáneos, una especie de díptico o un conjunto donde estaban muy unidos. San Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues bien, él menciona otra vez la palabra padre. Repito, dice ahí: y aconteció que el padre de Publio, está hablando en el sentido humano, en el sentido biológico, en el sentido natural. Así es que el hermanito que no es católico te está diciendo una y otra vez, y pastores evangélicos protestantes, por falta de conocimiento de la Biblia, también lo afirman, de que está prohibido siempre llamarle padre a una persona. Pero ahora es San Lucas de nuevo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. Número 2, avanzamos un poquito más. Vamos ahora a leer otro pasaje de la Biblia. Ahora es Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 20. Escúchalo atentamente. Nos dice así la palabra de Dios: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De nuevo, hermano, ahora ya es la tercera cita. San Lucas de nuevo la vuelve a usar muy tranquilamente, sin ningún problema, sin pensar alguna vez alguna sombra de idea de que estuviera mal usar la palabra padre. No, la menciona muy tranquilamente en el sentido humano, de nuevo, biológico, físico, natural. Está hablando ahora de Moisés y habla de su padre en el sentido biológico. Así es que, como ves, la Biblia no lo prohíbe, al contrario, lo menciona. San Lucas, a la luz del Espíritu Santo y años después de reflexión y vida cristiana, piensa que no hay ningún problema en usar la palabra padre. Es decir, piensa como católico, piensa como tú y yo creemos, y piensa muy diferente a como todos los protestantes lo han hecho creer por muchos años. Avanzamos.
Siguiente cita de la Biblia. Vamos a leer ahora Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 1. Sí, así como lo oyes, Romanos, ¿qué quiere decir eso? San Pablo, vamos a escuchar a San Pablo, que dice así: ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro Padre, según la carne? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, hermanito, aquí hay que hacer una pausa. ¿Por qué te lo digo así? Porque estamos leyendo ahora la carta a los Romanos. Ya no es San Lucas, no, ahora es San Pablo, aquel que todos los hermanos evangélicos protestantes dicen que es el gran líder, el gran apóstol para ellos. Pues bien, ese gran líder, ese gran apóstol que ellos mencionan como lo mejor que existe en la iglesia, ¿qué enseñó él? ¿Qué pensaba él acerca de esto? ¿Pensaba como católico o pensaba como protestantes? Muy sencillo, si leemos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, que acabamos de hacerlo así, en el capítulo 4, versículo 1, él está hablando de Abraham y le llama Padre, Padre, nuestro Padre, según la carne, en el sentido biológico, repito, en el sentido humano, en el sentido físico. San Pablo tampoco ve ningún problema en usar esta expresión, esta palabra, este término, Padre. Así que, hermanito protestante, sí, te equivocaste. Si pensabas que las lecturas que hicimos en la enseñanza anterior eran solo del Antiguo Testamento, te equivocaste, porque este es el video número 2 y estamos leyendo el Nuevo Testamento y ahora es San Pablo, aquel que has leído una y otra vez, aquel que usas para predicar, aquel que usas incluso o pretendes usar para atacar la fe cristiana católica. Ese mismo santo, ese varón de Dios, está usando la palabra Padre. Es decir, estás tú en contra de San Pablo, porque tú afirmas, si no eres católico, que Dios prohíbe usarla, y San Pablo la usa muy tranquilamente, sin ningún problema. Número 4, avanzamos, estamos en la respuesta número 2. Vayamos de nuevo a la Biblia. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 9. Repito, Hebreos 12, 9. Nos dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora es el autor de la carta a los Hebreos. En general decimos que San Pablo, pero los expertos en Biblia mencionan que no se sabe realmente quién es el autor de esta obra. Sabemos que es inspirado por Dios y la atribuimos en general a San Pablo. Pues bien, San Pablo, el autor de esta carta a los Hebreos, menciona a nuestros padres terrenales. Si él hubiera pensado, como lo hacen las sectas hoy en día, Elim, Elohim, El Shaddai, Pare de Sufrir, Tabernáculo, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, discípulos de Jesucristo, etc., no lo hubiera usado. ¿Por qué lo mencionó? Y él menciona la palabra padres terrenales. ¿Por qué dice así? Porque nunca pensó San Pablo como las sectas de hoy en día. Porque San Pablo nunca le llegó a pasar por la mente que en la comunidad se prohibiera el uso de la palabra padre. En el sentido humano estamos, recuérdalo, en esta respuesta número 2. Estamos reforzando cómo el Nuevo Testamento, en el sentido humano, una y otra vez, permite el uso de la palabra Padre. De hecho, no solo lo menciona, seguramente toda la comunidad lo hacía así. Estoy solamente mencionando algunos pasajes, pero remarcando que en este caso es San Pablo. Recuérdalo, no lo olvides si no eres católico. San Pablo usó la palabra Padre y estoy leyendo la Biblia Reina Valera. Padre en el sentido terrenal, y no vio nunca ni la más mínima sombra de idea de que estuviera prohibido, tal como lo quieren hacer creer las sectas evangélicas o protestantes fundamentalistas hoy en día. Avanzamos. Seguimos de nuevo con la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a leer lo siguiente. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Nos dice así el apóstol San Pablo de nuevo: como un padre a sus hijos, lo sabéis bien, a cada uno de vosotros exhortábamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, comparando ahora a San Pablo, como un padre a sus hijos. Recuérdalo, estoy leyendo el Nuevo Testamento, es la Biblia, es la Reina Valera. Entonces, cuando escuches este pasaje de la Biblia y todos los días estás escuchando a hermanos protestantes de cualquier otra iglesia no católica diciendo: la Biblia prohíbe llamarle padre a una persona, a nadie hay que llamarle padre, nunca se le debe llamar padre al sacerdote ni a nadie. Pues bien, hermanito, que no eres católico, ahora es de nuevo San Pablo. Ahora está escribiendo en la carta a los tesalonicenses y diciendo que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque lo menciona. Porque dice él, como un padre a sus hijos.
Y al hacer esa comparación de lo que está él exhortando en los hijos espirituales, menciona primero lo material, lo carnal, lo físico, lo biológico. Padres biológicos. ¿Vio algún problema en mencionarlo? No. ¿Pensó San Pablo alguna vez de casualidad que estaba equivocado, erróneo el uso del término padre? Tampoco. No, estamos leyendo al apóstol San Pablo que usa la palabra padre y no hay ningún problema en eso. Avanzamos. Última cita de la Biblia. Ahora vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 14. Ya no es San Pablo, ya no es San Lucas, ya no es Jesucristo. Ahora vamos a leer a San Juan, el apóstol San Juan. ¿Qué es lo que él hizo? Habló, mencionó, usó esta palabra o esta expresión. Lo leemos. Nos dice así el apóstol. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, hermanito. Cuando uno estudia la Biblia un poquito más a profundidad, que es el error clave principal de los hermanos protestantes, el no hacerlo así, uno puede descubrir rápidamente que la Biblia lo va a mencionar una y otra vez esta palabra. Ahora es San Juan. Y San Juan lo menciona así. Os escribo a vosotros, padres. ¿De qué está hablando él? Está hablando de aquellos papás, padres precisamente, los que tienen sus hijos. Y cuando él menciona esa palabra, padres, ¿qué pensó él? ¿Que estaba equivocado? No, San Juan tampoco pensó que estaba mal usar la palabra padre en el sentido humano, físico, biológico, carnal, material. No, por eso lo menciona sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Hermano, entonces escúchalo muy bien. Estamos en el Nuevo Testamento, es la respuesta número 2. Los hermanitos no católicos, protestantes, afirmando, pastores gritando por ahí en radio, televisión, prensa, internet, etc., siguen diciendo lo mismo, que Dios prohíbe llamarle padre al sacerdote y a cualquier persona. Repiten ellos, de hecho, así, enfatizan, a nadie nunca hay que llamarle padre, la Biblia lo prohíbe. Pues no, en la respuesta 2 hemos visto que fue Jesucristo mismo el que lo mencionó. Fue San Lucas el que lo escribió. Lo vuelve a repetir en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo dice el autor de la carta a los Hebreos. Lo dice el apóstol San Pablo una y otra vez. Lo dice el apóstol San Juan. Todos ellos usaron el término, la expresión, la palabra padre. ¿Por qué? En el sentido biológico, carnal, material. Porque no está prohibido. Porque en realidad nunca lo estuvo. Porque en realidad nunca lo pensaron. Porque en realidad los que se han equivocado bastante son todos aquellos hermanitos que no son católicos y que han estado repitiendo por años ese gran error de pensar de que está prohibido usarla. No, la Biblia nos dice en esta enseñanza, la Biblia nos dice en esta respuesta número 2 acerca de por qué llamarle padre al sacerdote, que el Nuevo Testamento está lleno de pasajes bíblicos sobre eso. Puse hoy algunos ejemplos, nada más, hay muchísimas citas bíblicas más, solamente para remarcarte, subrayarte de que el Nuevo Testamento, por si llegan a decirte que solamente era el Antiguo, no, el Nuevo Testamento, a la luz de Jesucristo, a la luz de la reflexión post-pascual, después de la resurrección de Jesucristo, a la luz del Espíritu Santo, después de Pentecostés, que Él los iba a guiar a la verdad plena, completa, no lo olvides, el Espíritu Santo, los apóstoles lo usaron, lo mencionaron, lo expresaron, lo afirmaron, lo creyeron, lo proclamaron y lo escribieron, usando la palabra Padre en el sentido biológico. Así que mi estimado hermano católico, dale gracias a Dios. En realidad, ser católico es una bendición, es estar en la única iglesia que Cristo fundó. Sigue adelante, no te detengas y recuerda que estamos apenas en la respuesta número 2. Vamos a avanzar mucho más en la respuesta número 3, que será el siguiente video que haremos. Sigue adelante, no te olvides de ver las otras enseñanzas. Recuérdalo si quieres mirar las enseñanzas que son parte de esta respuesta a este tema, que van a ser 8 en total. Búscanos en Facebook, por ahí, busca en Facebook Martín Zavala Predicador, o en YouTube, suscríbete y hazle clic por ahí a la campanita para avisarte del siguiente video que estaremos haciendo de las respuestas católicas inmediatas. Sigue adelante, mantente firme. Si no eres católico, profundiza en la Biblia. Si no eres católico, nosotros te decimos simplemente lee la Biblia mucho más, léela atentamente, profundiza en ella, lee estos pasajes que acabo de mencionar y descubre por ti mismo cómo lo que te enseñaron fue un error. Sí, te enseñaron mal. Y 3, si eres pastor y estás escuchando o mirando este video, aquí está, hermano, lee tu Biblia también tú, por favor, y descubre o enseña la verdad, que en el Nuevo Testamento sí se puede usar. Lo menciona Jesucristo mismo, lo menciona San Lucas, que San Lucas estamos hablando aproximadamente de 30, 40 años después que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio, 30 años después cuando menos, según los expertos.
y no hay ningún problema en ello. Lo menciona San Pablo, aquel líder, aquel apóstol, aquel predicador que con tanta alegría tú usas, pues ese mismo a San Pablo, apóstol de Dios, usó la palabra Padre. Y por último San Juan. Hermano pastor, no enseñes mentiras, no enseñes errores, no confundas a la gente con cosas tan simples como esta, el llamarle Padre a una persona. Ánimo, hermano católico, sigue adelante, recuerda, lucha por conocer, vivir, predicar, compartir y defender tu fe para ser un auténtico cristiano. Que Dios te bendiga.